Un saludo para todos los oyentes. Este podcast se va a tratar de Ludwig van Beethoven, sobre las nuevas concepciones en la música instrumental, sobre sinfonías, sonatas para piano y cuartetos de cuerda. Para comenzar, vamos a dar inicio un poco con la biografía de Beethoven. Necesitamos saber quién era él, cómo se desenvolvía él para desarrollar nuestro podcast. Ludwig van Beethoven fue un compositor alemán nacido en diciembre de 1770. No se sabe exactamente qué día nació, se dice que fue el 16 o el 17. No se tiene registros como tal de su nacimiento, pero se dice que fueron en estos días porque donde él nació, de donde él es costumbre que a los días previos del nacimiento se registre el niño en bautizo. Entonces él fue bautizado el 16 de diciembre de 1770. Entonces por eso se dice que nació ese día. Beethoven es una persona que viene de familia de músicos. Su padre fue músico, su abuelo fue músico, pero su talento, su don, se le dice que viene de su abuelo, porque su papá no era un músico tan virtuoso, pero su abuelo sí fue bastante conocido. Su primer profesor, como venía hablando, fue su padre, ya que pues él también era músico, entonces quiso heredarle como esos conocimientos a su hijo, al ver que él tenía madera como músico, pero pues su relación no fue estrecha, no fue buena, porque su padre era una persona alcohólica, era un abusador que lo maltrataba, que no lo guió de una manera que se debe guiar a un estudiante y mucho menos a un hijo. Este hombre llegaba borracho y obligaba al niño a tocar cuando él llegaba en este estado, a tocar para él, y el compañero que trajera de su borrachera, porque traía amigos a su casa de su borrachera, entonces obligaba a que el niño se levantara a tocarles, y si no le gustaba la manera en que el niño estaba interpretando la obra o estaba tocando, simplemente lo golpeaba. Entonces era un abusador y pues no tuvieron una relación muy estrecha por esta situación. Después, con el tiempo, Beethoven adquirió otro profesor, estuvo con otra persona que lo guió y empezó a ver esos dotes que él tenía como compositor, y le ayudó para que él a sus 12 años escribiera su primera obra, que fue un trío para piano en mi bemol mayor, y fue escrito para el príncipe Karl Lichnowsky. Fue escrita, como digo, ya cuando él tenía 12 años. Empezó a mostrar dotes de composición, de muy buen manejo de su instrumento, que era el piano. Entonces él fue un músico que desde muy temprana edad se fue mostrando como un prodigio. Él se dice que era un músico muy adelantado para su época. Él estuvo en la época del clasicismo, pero se dice que era adelantado a su época porque muchas de sus obras y muchos de lo que él plasmaba en sus obras lo transportan a uno a la época del romanticismo. Entonces se dice que al escucharlo él se puede escuchar dos épocas al mismo tiempo, tanto la del romanticismo como la del clasicismo. Él era un músico que era muy disciplinado, que se destacaba por ser muy comprometido, ser muy exigente, muy entregado a sus obras, porque quería que sus oyentes entendieran lo que él quería reproducir a los demás con sus obras. Entonces era muy comprometido, muy entregado a sus obras, y esto hizo que él pudiera enriquecer la música instrumental del siglo XVIII.
de la época del clasicismo. Él se enfocó en agrandar las orquestas, metiendo muchos más instrumentos, también enriqueció el instrumento solista, también y se enfocó más en la armonía, estuvo mucho más pendiente en cuanto a que se pudiera expresar al oyente con la armonía, con los instrumentos, incluso con los solos, lo que se quería interpretar, lo que se quería dar a entender en su obra, que el oyente fuera capaz de sentir lo que la obra quería transmitir. Eso hacía Beethoven. Entonces se le enriqueció mucho la música instrumental por su compromiso con el oyente. Hizo innumerables cuartetos de cuerda, hizo innumerables sonatas, hizo innumerables sinfonías, pero su género se enfocó más que todo en la sonata. Él hizo que fuera como su sello personal, la sonata. Y vamos a hablar un poco de la sonata, de lo que es la sonata. La sonata es la música instrumental más significativa, o la forma instrumental más significativa en el periodo del clasicismo. La sonata es una composición que tiene 3 o 4 movimientos, y estos movimientos están hechos con atmósferas y tiempos distintos para hacer que el oyente se transporte con lo que escucha. Y Beethoven era obviamente mucho más comprometido con esto, por eso la sonata era su sello personal, porque quería transmitir. Entonces la sonata siempre se dividía en 3 o 4 movimientos. El primero era la tónica, el segundo era un poco más lírico y estaba escrito en la dominante o en la relativa mayor, y el tercero ya era cadencial, pero era igual que el segundo movimiento, que era dominante o en su relativa mayor. Y Beethoven tenía un sello personal que era un movimiento que se le llamaba scherzo, y ese movimiento era un poco más juguetón, más alegre. Entonces Beethoven se caracterizaba por terminar sus temas un poco más alegre, más juguetón, y estos movimientos siempre estaban relacionados entre sí con un puente o un pasaje. En la mayoría de esta música instrumental había influencia de la obertura operística italiana. Entonces esto siempre se dividía en tres movimientos. Uno que era alegre, que era rápido. El siguiente era andante, que era un poco más lento. Y el último era finale, que era un poco más rápido, o juguetón, como que era Beethoven. Entonces podemos comprender que Beethoven fue un compositor que enriqueció demasiado la música instrumental por sus dotes musicales y por cómo él era como persona, porque no quería entregar a sus oyentes lo primero que se le pasara por la cabeza o lo primero que su inspiración en el momento le diera. Él quería, o sea, él plasmaba su obra, la hacía, se tomaba el tiempo para hacerla, pero también la revisaba de pies a cabeza y miraba qué podía cambiarle, miraba qué era lo mejor, y así entregarle lo mejor a sus oyentes. Entonces por eso él se caracterizó para enriquecer la música instrumental, que fueron sinfonías, sonatas y cuartetos de cuerda. Las enriqueció a tal manera que hasta hoy se considera uno de los mejores músicos y compositores que existió. Lamentablemente él quedó sordo, un gran problema para los músicos. Es inimaginable que un músico se quede sordo, pero lamentablemente Beethoven empezó a presentar síntomas de sordera en el 1800 con una tinnitus, pero perdió totalmente la audición en 1819. Pero lo impactante y impresionante
fue que Beethoven siguió componiendo después de que empezó a presentar sus nuevas ideas, incluso después de haber quedado sordo. Y después de haber quedado sordo, compuso una de las obras más magistrales, que es la Novena Sinfonía en Re menor. Nos regaló esta grande obra que la vamos a escuchar en estos momentos. Y es interesante saber que a pesar de sus dificultades, siempre mostró lo gran músico que era.